Bienvenidos una vez más a su canal Firmes en la Fe. Es un privilegio poder encontrarme en este momento acá para poder compartir con ustedes lo que había prometido en el primer video, eh, pues que íbamos a tratar un tema con respecto a la Biblia. Y bueno, es cierto que me ha tomado un par de días, ya que pues hay que hacer muchas investigaciones, tomarse el tiempo y bueno, y lo intentamos el fin de semana pasado. Sin embargo, tuvimos unos pequeños problemas técnicos por ahí y por eso tuvimos que regresar nuevamente a volver a regrabar el programa. Eh, en esta ocasión yo quiero tocar justamente lo que había mencionado en aquel entonces, que era hablar un poco sobre la palabra de Dios, ya que sin la existencia de la Biblia como una guía de vida cristiana o de principios o de valores, o de la existencia misma de Dios, ninguna creencia de una religión, sobre todo en el punto de vista de los cristianos, no tendría ningún significado ni ningún valor, ya que todas las prácticas y creencias que derivan en diferentes ramas del cristianismo tienen como base la Biblia. Entonces, para poder nosotros eh, entender un punto de vista cristiano, tenemos que aceptar la Biblia como regla de fe. Y entonces, posiblemente nosotros nos podríamos hacer muchas preguntas con respecto a la Biblia. Eh, Comprendo que allá afuera hay muchas personas que tienen un amplio conocimiento sobre esto. Sin embargo, este video va más que todo dirigido para aquellas personas que tienen un poco de conocimiento o nada de conocimiento al respecto. Y algunas de las informaciones que compartiré con ustedes en este momento serán de mucha ayuda como información y sobre todo el propósito es que tengan una base sólida con respecto a qué es la Biblia y la certeza de que no solamente es una recolección de libros o una colección de libros que se encuentran ahí retenidos en un solo libro, sino que tengan la certeza de que esos libros han sido inspirados por Dios. Y bueno, el proceso de investigación que estuve haciendo es muy amplio. Pensé de que iba a ser muy sencillo poder llegar a una definición de la historia de cómo se desarrolló el proceso de lo que más tarde estaremos hablando sobre todo lo que tiene que ver con canonización de los libros. Cuando estuve investigando me di cuenta de que hay muchísima información ahí. Muy poco difiere uno de la otra. Casi todos llegan a un mismo consenso. Sin embargo, es muy amplio. Hay muchos años de historia, hay muchos personajes envueltos en el proceso y por lo tanto es muy difícil tal vez ampliar detalle a detalle cada uno de los personajes que ahí estuvieron presentes o estuvieron envueltos en el proceso de seleccionar los libros que serían parte del canon o la lista de libros que nosotros tenemos hoy en día dentro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí vamos a ver un poquitito de por qué la Biblia de la Iglesia Protestante, ¿verdad? Lo que utilizamos nosotros los protestantes tiene 66 libros, y por qué la Biblia de la Iglesia Católica tiene 73, o sea, hay 7 libros más que se encuentran ahí. Y vamos a investigar un poquito más las razones y por qué difiere una de la otra. Si nos da el tiempo, vamos a tratar de detallar un poco sobre eso. Así que yo voy a presentar aquí unas láminas para ustedes y en ellas ustedes van a poder trazar conmigo un poquito la historia y vamos a tratar de avanzar juntos y vamos a perder posiblemente unos términos que serán nuevos para algunos y posiblemente pues para recordarles a otros. Yo recuerdo que esto lo había estudiado hace muchísimos años atrás y en aquel entonces la información era muy limitada. Estaba en un instituto misionero laico adventista y la información que teníamos era bien limitada. Prácticamente dependíamos mucho de lo que el profesor en ese momento, que era un pastor, nos estaba dando, nos estaba transmitiendo. Y entonces la información pues era muy limitada, o sea, no habíamos llegado a la era del Internet y todo eso. Estoy hablando de los años principio de 1990.
92, 93 por ahí, el Internet ya existía, creo, en algunas partes, sin embargo, no había avanzado a nivel general dentro de la población, entonces por eso nosotros no teníamos acceso a toda esa información que se tiene hoy en día. Así que por ahí circulan muchísimos videos al respecto cuando hablan de la Biblia. Y bueno, yo lo que estoy tratando de hacer acá es posiblemente ampliar un poquitito más o colaborar un poquito más, presentar el tema sobre una perspectiva, de un punto de vista un poco diferente. Y entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar este tema. Así que voy a compartir pantalla con ustedes para poder compartir las láminas y espero de que ustedes si las ven en una computadora pues van a poder leerlas, pero si no, en el teléfono posiblemente también puedan tener un poquito de acceso a la visibilidad de los párrafos que aquí traigo. Así que vamos a compartir pantalla con ustedes. Muy bien. El tema para esta ocasión, el primer tema, comienza con una pregunta. Y la pregunta ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y creo que si comenzamos nosotros con la primera, digamos, con la primera expresión que podríamos utilizar en este inicio de este estudio, es que, ¿qué significa la palabra Biblia? O sea, porque todos escuchamos que, bueno, es un libro que andan por ahí los cristianos, pero ¿qué significa esa palabra Biblia? Entonces, nosotros encontramos que la palabra Biblia se deriva del griego biblia, plural de biblión, que significa libros o los libros. Este término griego tiene su origen en la ciudad fenicia de Biblos, actual Líbano, un antiguo centro de exportación de papiro, material utilizado para escribir los primeros textos. En esta ciudad que se llamaba Biblos, eran expertos en la fabricación de lo que se llaman los papiros. Papiros son ciertos rollos, ¿verdad? Que se hacían o se fabricaban extrayendo la corteza de los árboles y lo manipulaban de cierta manera, de modo que quedaba no solamente sólido, sino que quedaba que se podía enrollar sin que éste se quebrase. Y en eso fue que los primeros escritores digamos, en el caso de la Biblia, comenzaron a dejar escrito todita la historia o los mensajes, en el caso de los profetas, ¿verdad? Que Dios les enviaba. Recordemos que en el pueblo de Israel habían escribas que iban redactando la historia y este era el tipo de material que ellos utilizaban, ¿verdad? Para poder crear o poder redactar lo que, no solamente la historia, sino las leyes, muchas fechas, muchos nombres que ellos redactaban basado en lo que pasaba en el pueblo de Israel. Eh, y luego nosotros nos podríamos hacer otra pregunta, porque este es un término muy sonado dentro del mundo cristiano, lo que le llamamos el canon. ¿Y qué es un canon? Cuando todo el mundo se pregunta qué es un canon, bueno, el canon eh, ¿verdad? El canon bíblico que nosotros le llamamos, es la lista oficial y cerrada de libros reconocidos como divinamente inspirados y normativos para la fe cristiana y judía. Se formó a lo largo de los siglos mediante un proceso de discernimiento, no de invención, donde la iglesia primitiva reconoció la autoridad apostólica y la inspiración divina de los escritos. La palabra canon deriva del nombre griego canón, que significa caña o vara o también norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea kaneh, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Entonces, la palabra canon, entonces, si doctor queremos darle una definición un poquito más clara, vamos a decir entonces que fue la regla, ¿verdad? La regla o la norma bajo la cual los primeros o nuestros padres de la iglesia, ¿verdad? Que comenzaron a tener todo este montón de libros por ahí,
comenzaron a utilizar. Esta es la regla para que nosotros podamos aceptar si estos libros son de inspiración divina o no son de inspiración divina. Recordemos de que en el primer siglo y el segundo siglo de nuestra era, o sea, después de Cristo, había una infinidad de escritos que habían salido ahí y muchos de ellos reclamaban en cierto sentido la autoridad, ¿no? De que eran de inspiración divina. Sin embargo, pues era algo muy complejo para los padres de la iglesia o los primeros cristianos poder, eh, digamos, encontrar o estar seguros si esos libros eran de inspiración divina o no. Entonces, por lo tanto, cuando ellos vieron todo este sinfín de libros, pues comenzaron, ¿verdad? Dependiendo de las iglesias, porque recordemos también eso, ¿no? Las iglesias estaban esparcidas en diferentes partes. La comunicación entre una iglesia con la otra no era tan fácil y entonces estos libros estaban llegando a diferentes iglesias, diferentes ciudades y eso también, ¿verdad? En cierto sentido, influenciaba en las prácticas y en las creencias de las personas. Entonces, cuando nos acercamos al segundo siglo, tercer siglo, encontramos de que pues era muy complejo todito el gran volumen de número de libros que se encontraban ahí y todos reclamando, o todos, o muchos, o, digamos, seguidores cristianos, pues reconociendo autoridad digamos, autoridad de inspiración sobre estos libros y para poder aceptar sus prácticas dentro de las iglesias. Y entonces era algo muy complejo que estaban viviendo los primeros cristianos. Y aparte de eso, justamente también antes de 2 siglos antes de Cristo, también hubo un grupo de libros también que justamente que le llamaban deuterocanónicos, perdón, que son libros que estaban más o menos también dentro, digamos, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, entre el primer siglo y el segundo siglo, primer y segundo siglo antes de Cristo. Eh, ¿Cuándo y quiénes estuvieron a cargo de seleccionar los libros del canon bíblico? Esa es la gran pregunta que nosotros podemos hacer, ¿no? Hay muchas personas que atribuyen ahí de que, bueno, que los primeros y que los que tienen la verdad y que posiblemente nos han engañado o que no nos han engañado o que nos han dado o nos han escondido cosas. Muchas personas dicen, bueno, la Biblia fue hecha por la Iglesia Católica decidió cuáles libros. Y yo creo que en esto podríamos estar un poquito en desacuerdo, ya que cuando nosotros vamos a la historia, analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta de que cuando comienzan a salir los primeros códices, o digamos, cuando me refiero a códice, me refiero a pequeñas regrupaciones de libros que eran aceptados por ciertas personas o ciertos grupos como de inspiración divina. Hasta ahí la Iglesia Católica no era lo que es hoy en día como una institución organizada. En ese momento lo que estaba sucediendo es que recordemos que estamos hablando de los primeros siglos. Las iglesias estaban en tiempo también de persecución en el primer siglo, segundo siglo, y por lo tanto no había algo establecido como es la Iglesia Católica hoy en día. Había una iglesia fuerte, sí, en Roma, había otra fuerte iglesia en Éfeso, había una fuerte en Alejandría, y por supuesto, estas iglesias se regían por los obispos que estaban en esa zona, los líderes que dirigían ahí. Tenía más relevancia la iglesia en Roma, porque justamente, pues ahí San Pablo había estado preso, desde ahí había enviado cartas, ahí había muerto él, decapitado, y también ahí había sido también ejecutado Pedro. Y por lo tanto, tenía bastante relevancia de que lo que salía de Roma tenía mucha importancia, tenía mucha autoridad y por lo tanto, partiendo de ahí es donde sale prácticamente en cierto sentido también la idea de que Roma, ¿verdad? Es que la Iglesia Católica ha existido desde Pedro en adelante, porque bueno, siempre han considerado que a Pedro se le entregó, ¿verdad? La autoridad o la dirección de la Iglesia y partiendo de ahí
vienen los primeros papas y bueno, ellos asignan toda esa línea, ¿no? Que cuando vamos a hacer un estudio más profundo nos damos cuenta de que pues, no tiene mucha veracidad, sino que es un proceso de mala interpretación con respecto a lo que se considera que iba a ser Pedro, ¿no? Entonces, el desarrollo temprano, eh, el primer testimonio de una colección de libros cristianos ha llegado a nuestros días en persona de Marción de Sinope, ¿verdad? Un teólogo dualista que en julio del año 144 expuso sus doctrinas ante los presbiterios de Roma, lo cual le valió la excomunión. Marción era radicalmente antijudío, rechazó la totalidad del Antiguo Testamento y reinscribió 11 de los que hoy conforman el Nuevo Testamento para propagar su doctrina. Es decir, que este personaje regrupó una cantidad, pero reinscribió, dice, y justamente pues eso de reescribir yo me imagino que tuvo que ver más que todo con adaptar, ¿verdad?, algunos escritos a su conveniencia, a lo que él quería predicar. Eh, este compendio de 11 libros, junto al rechazo de todas las demás, constituye el primer esbozo, es decir, el primer grupo de un canon bíblico, es decir, el primer regrupamiento de libros, ¿verdad? En contraposición a Marción, varios autores eclesiásticos elaboraron sus propias listas de libros admitidos, a las que se puede agregar, por interés histórico, la lista de libros que integran los códices más antiguos. Cuando vamos a códices, me refiero a lo que había dicho anteriormente. Eh, este, digamos que son recopilaciones que han encontrado, ¿verdad? Donde hay una lista de libros, ¿verdad? Que están ahí, que los que han sido como admitidos en el pasado por algún grupo de personas o por una persona en particular que los ha reagrupado. Y entonces tenemos varios códices que se han encontrado a través de la historia, que son como copias. Vamos a hablar de copias que se hicieron. Y uno de ellos es el fragmento muratoriano, ¿verdad? Cercano al año 170. Lista todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de Hebreos, Santiago y una y dos de Pedro. Este señor que se llama Altaner, ¿verdad? Le explica que incluye con reserva el Apocalipsis de Pedro y rechaza como falsas y marcionistas las cartas de San Pablo a los de la Odisea y Alejandría. Al pastor de Hermas, que es otro libro, ¿verdad? Se le reconoce únicamente como obra digna de ser leída. Tenemos también, ¿cómo se dice? Este personaje, Eusebio de Cesarea, que en el siglo IV elaboró una lista completa y temprana que describe cuatro categorías de libros. Libros aceptados universalmente, los que están en duda o no son aceptados por los cristianos, pero dignos de ser leídos. En esta lista entraba la epístola a los Hebreos, epístola de Santiago, epístola de Judas. Aquí ustedes comienzan a ver que hay nombres que ustedes no los conocen dentro del canon bíblico actual. Segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan. El Apocalipsis de Juan, ¿verdad? También estaba incluido dentro de eso el libro Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis sí está. Segunda y tercera de Juan han entrado. Segunda de Pedro sí está en el canon. Sin embargo, también está Judas, ¿verdad? Y la epístola de Santiago también, mientras que aquí, ¿verdad? No aparecía. Eh, textos que deben ser considerados espurios, o sea, útiles para enseñar, pero que no fueron inspirados por Dios. Está el Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermás, la Epístola de Bernabé y la de Didaché. De esta Didaché yo no tengo ninguna idea, sinceramente. Voy a investigar posiblemente más tarde para ver de qué se trata. Y también tenían los que son decididamente falsos y divergen de la doctrina cristiana. El Códice Vaticano siglo IV es una Biblia manuscrita que contiene muchos de los libros actualmente comprendidos en el canon.
el Códice Sinaítico, estoy hablando de códices, regrupamientos de libros. Siglo cuarto incluye todos los libros del canon moderno y agrega la epístola de Bernabé y el pastor. El Códice Alejandrino, siglo quinto, incluye todos los libros del canon moderno y agrega la primera y segunda epístola de Clemente. Orígenes, siglo segundo y tercero, admite todos los libros, salvo Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan. Además, incluía el Pastor y el Evangelio de Santiago dentro de los canónicos. Anastasio de Alejandría, de aquí ya vamos hablando un poquito más claro, un poco más cerca de lo que tenemos. Anastasio de Alejandría en el año 367 anota la primera lista de libros que coincide exactamente con el Nuevo Testamento tal como hoy se acepta universalmente. A partir del año 367 se multiplican los testimonios coincidentes con el canon bíblico actual, tanto en el decreto del Papa Damaso, ¿verdad? Que aquí le llaman Papa, lo reconocen como Papa, pero vamos a ver un poquito más de historia, que en ese entonces él era solamente un obispo, no tenía nada que ver con un Papa, pero es reconocido como un Papa porque, bueno, pues siguiendo la tradición católica. En el año 382, ¿verdad? Como el Concilio de Hipona en el año 393, los códigos de Cartago 397 y 419 y la traducción Vulgata al latín año 382 al 405 sellan el canon de la Biblia durante más de 1000 años. Es decir, que este, ah, este digamos, canon o códice de Anastasio de Alejandría es el que prácticamente cierra, ¿verdad? Una lista de libros donde estaban tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, y durante 1000 años no hay casi mucha o no se mueve mucho al respecto de esto, ¿verdad? Durante el Renacimiento, algunos autores como Erasmo de Rotterdam, el año 1536, pusieron en duda la auditoría paulina de la epístola a los hebreos. Estamos hablando ya muchos años atrás. Por eso hablaba de casi 1000 años. A 1000 años más tarde comienzan a salir las dudas sobre algunas cosas y comienzan a hacer las preguntas. Dice, sin dudar de su contenido. Es decir, este señor, ¿verdad? El apellido Erasmo, el nombre Erasmo de Rotterdam, puso en duda nada más. Sin embargo, ¿verdad? Eh, eh, sí, no dudaba de su contenido lo aceptaba, pero que era original, ¿verdad? Pero no consideraba que era de inspiración divina. En 1522, Martín Lutero consideró que 4 libros, Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, habían de calificarse como antilegómena, por lo tanto, se incluyen en la última sección de su edición de la Biblia. Es decir, que esta expresión, yo me estaba investigando, o sea, es como no aceptarlos también, es como prácticamente es no considerarlos que son inspirados por Dios. A partir de entonces, algunas Biblias luteranas llegaron al punto de describirlos como apócrifa o simplemente removerlos. Estas disputas contra la tradición llevaron a que el Concilio de Trento, ¿verdad?, definiera el canon como uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Es decir, más tarde vinieron nuevamente a tocar el tema y la iglesia, aquí sí ya la Iglesia Católica lo da por sentado todo lo que, y aquí sí estaba organizada la Iglesia Católica, lo da por sentados cuáles son los libros que ellos aceptan como libros canónicos, ¿verdad?, que han pasado todas las pruebas y lo ponen como un dogma, es decir, que no puede ser cambiado, que quedó completamente sellado. La única diferencia es que vamos a encontrar un poquito más tarde que qué libros contenía ese canon de la Iglesia Católica. El canon bíblico de San Anastasio, presentado en el año, digamos, en su carta festiva del año 37, que ya lo mencionamos anteriormente, es la primera lista conocida que incluye exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento, reconocidos hoy por la mayoría de las iglesias cristianas. Atanasio fijó este canon para combatir escritos apócrifos y heréticos, consolidando la tradición apostólica. Es decir, tiene mucho, o sea, todos, yo sé que muchos han leído lo que es la Vulgata Latina y parece que es muy interesante leer
esa Biblia. Yo estaría en algún momento pensando en comprarla para darle un estudio, estudiarla y ver cuál es la diferencia con la que tenemos hoy en día, que es la más usada en el área latina, que es la Reina Valera. Dice que fue en el Concilio de Roma del año 382 cuando la Iglesia Católica, junto al Papa San Damaso, que ya lo mencionamos, Damaso I, instituyeron el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento similar al de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de la Septuaginta sí, la Septuaginta. La Septuaginta era un compendio de libros, ¿verdad? O un grupo de libros que era reconocido en el mundo judío de inspiración divino, y eso es prácticamente lo que es el Antiguo Testamento. Esta versión fue traducida al griego y al latín, del griego al latín por San Jerónimo, que es lo que llamamos la Vulgata, por encargo de la iglesia. Posteriormente, los concilios regionales, tres de Nipona del año 393, tres de Cartago del año 397 y cuarto de Cartago del año 419, en los cuales participó San Agustín, aprobaron definitivamente dicho canon. En el año 405, esta lista fue enviada por Inocencio al obispo superio de Tolosa, en la Galicia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 ya existentes. El Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica declarándolo dogma, lo que hemos mencionado anteriormente. 73 libros, recuerden ese número. Los protestantes reconocen 66 libros, ¿verdad?, en la Biblia, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, porque durante la Reforma del siglo VI, líderes como Martín Lutero decidieron regresar al canon hebreo original en lugar de utilizar la Septuaginta. Eh, por qué dice que ellos regresaron al canon hebreo? Porque, bueno, la Septuaginta reconocía una cantidad de libros que le llamaban deuterocanónicos. Por eso dice que argumentaron que los libros deuterocanónicos, apócrifos para ellos, no eran inspirados ni compatibles teológicamente con la doctrina de la sola escritura. Razones y cronología. La base, siglo XVI, Martín Lutero, al traducir la Biblia al alemán en el año 1534, separó los 7 libros deuterocanónicos, perdón, que es difícil esta palabra, que son los libros de Tobías, Judith, Macabeos, etcétera, al final del Antiguo Testamento. Es decir, Martín Lutero los dejó prácticamente al final del Antiguo Testamento porque no los consideraba de inspiración divina. Eran 7 libros. Aunque los incluyó, afirmó que no eran iguales a las escrituras inspiradas, influenciados por la visión de que solo debían aceptarse los textos hebreos. Es decir, que esta Septuaginta, ¿verdad?, tenía el Antiguo Testamento más estos libros deuterocanónicos. Decisión oficial siglo XVII y siglo XIX, ¿verdad? A lo largo del tiempo, las comunidades protestantes confirmaron que estos libros no habían, ¿verdad? No debían estar en el canon. La eliminación definitiva de la mayoría de las Biblias protestantes ocurrió más adelante, consolidándose en el siglo XIX, aproximadamente 1885, para reducir cortes de impresión y por convicciones teológicas. Es decir, para no hacer gastos y poner en las Biblias, en papeles. Recuerden que esto era muy caro en aquel entonces. Dijeron, no, estos libros no los vamos a aceptar, porque decían no los aceptaban, y dijeron, bueno, los vamos a descartar completamente de la Biblia, y por eso desaparecen, ¿verdad?, de la Biblia de los 76 tres libros, y quedan con solamente 66. Porque ellos mismos lo dicen, ¿no? Por impresión, problema de la impresión, y por convicciones teológicas. Es decir, las convicciones teológicas fueron las que más los impulsó a ellos a decir, bueno, descartémoslos también. Diferencia principal: los protestantes denominan a estos 7 libros apócrifos y los católicos los llaman deuterocanónicos. En resumen, la decisión fue motivada por la Reforma en el siglo XVI para adoptar el canon hebreo, y la exclusión física de los libros en las ediciones impresas se consolidó en el siglo XIX. Martín Lutero llamó
canon hebreo original, al conjunto de libros del Antiguo Testamento reconocidos por el judaísmo rabínico, conocidos como la Tanaj. Para Lutero, este canon constituía la autoridad bíblica genuina, excluyendo los libros deuterocanónicos, apócrifos, que no estaban en hebreo y que sí formaban parte de la Sextuaginta utilizada por la Iglesia Católica. Puntos claves sobre la postura de Lutero. La identificación del canon. Basó su Antiguo Testamento, los 39 libros del texto hebreo masotérico, considerando la tradición hebrea como el estándar para la inspiración divina. Incluso de deuterocanónicos, aunque Lutero exclusión de los deuterocanónicos. Aunque Lutero incluyó libros como Tobías, Judith, Macabeos, Sabiduría y Eclesiásticos en su traducción de la Biblia al alemán, los colocó aparte bajo el título apócrifos, describiéndolos como útiles y buenos para leer, pero no equivalentes a las Sagradas Escrituras. Lo que mencionamos anteriormente, que sí existieron un tiempo, pero después fueron en el siglo XIX, fueron levantados. Eh, Al principio, Veritas hebraica. Siguiendo la tradición de Jerónimo, Lutero creía que el texto hebreo original, la verdad hebrea, era superior a las traducciones griegas o latinas para la interpretación teológica. Es decir, se basaron de que si vamos a buscar una mejor interpretación, tenemos que recurrir a los originales en el hebreo y sobre todo los libros que componían la Tanaj, que era, en verdad, sí, el libro de la ley, no solamente el libro de la ley, no estaban compuestos, no estaba prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Comenzando desde de Génesis hasta los últimos los profetas, ¿no? En el Nuevo Testamento, Lutero también, digamos, el Nuevo Testamento, Lutero también aplicó un criterio crítico al Nuevo Testamento, cuestionando la canonicidad de Santiago, Judas, Hebreos y Apocalipsis, denominando Santiago como una epístola de paja por su énfasis en las obras, aunque finalmente los incluyó en su versión. Y es de pensar, ¿no? O sea, por qué él tuvo un poco de recelo hacia Santiago, ya que pues esas obras eran por las cuales por esas obras que él se ve revelado prácticamente contra la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica asumía que las obras son necesarias para la salvación, mientras que él pues venía abandonando eso, descubriendo de que somos salvos por gracia, ¿no? Entonces él predicaba y por eso le tenía un poco de recelo a este libro de Santiago. Sin embargo, cuando han pasado los años, nosotros hemos ido comprendiendo lo que Santiago nos quería decir, cómo interpretamos, cómo la regla hermenéutica que aplicamos hoy en día es bien, como se dice, ayuda mucho para poder comprender cada uno de estos libros, igual que Hebreos, Judas y Santiago. Y bueno, Judas también tienes unos párrafos ahí que son un poco complejos, ¿no? Que pues es un poquito difícil a veces entender cómo Judas los pudo haber atribuido o los pudo haber agregado a su epístola. Sin embargo, bueno, es algo de ir al tiempo, a la historia, para entender qué pudo haber pasado y por qué Judas tal vez, bueno, consideró de que algunos párrafos ahí él los podía citar para poder escribir su epístola. Así que bueno, en un momento o en un día, tal vez más tarde, podamos analizar un poquito el libro de Judas. El Concilio de Trento en el año 545 y 1545 y 1533 definió el canon oficial de la Biblia Católica en su cuarta sesión, 1546, confirmando la lista de libros inspirados, incluyendo los deuterocanónicos aprobados, y ratificando la exclusión de otros escritos apócrifos o, ¿verdad?, que son pseudoepígrafos, como no inspirados para la doctrina cristiana. Libros aprobados, canon oficial. El concilio ratificó la lista de la Vulgata, incluyendo los libros denominados deuterocanónicos por los protestantes. Antiguo Testamento, lo incluyeron, estos son los libros que estamos aquí, que están ahí, ¿verdad? Que es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiastés, Sirácidas, Baruch, una y segunda de Macabeos. Libros considerados como apócrifos no inspirados, que también ellos tienen una lista, ¿no? Se excluyeron estos escritos que no fueron considerados inspirados o de auditoría apostólica, muchos de ellos del período intertestamentario o gnóstico.
Antiguo Testamento. Estos fueron libros que fueron rechazados, ¿verdad? Que se consideraban pues ya más aparte, era más, no es solamente entraban en el grupo de apócrifos, sino que prácticamente eran como libros agnósticos. Libro de Enoc, 1, 2, 3, libro de Jubileos, Salmo de Salmos de Salomón, Asunción de Moisés, cartas de Aristeas. En el Nuevo Testamento, Evangelio de Tomás, Felipe, María Magdalena, Nicodemo, Protoevangelio de Santiago, Hechos de Pablo, Pedro, Juan y Pseudocartas. Los libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, etcétera, fueron confirmados por la Iglesia Católica como parte de las Sagradas Escrituras en igualdad de condición, mientras que los llamados apócrifos no se incluyeron en el canon bíblico. Sigo diciendo lo mismo, ellos llamaron a esta lista de estos evangelios, ¿verdad? Sobre todo en el Nuevo Testamento, libros apócrifos, y había unos libros agnósticos, como es el caso de Enoch, ¿verdad? Que es un libro pues, bastante complejo de entender. El canon protestante de 66 libros se consolidó tras 1500, ¿verdad? El año 1500 alrededor eh, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Contiene este, en hebreo, ¿no? 39 libros y el Nuevo Testamento reconocido, eliminando los deuterocanónicos apócrifos por considerarlos no inspirados. El proceso clave fue la reforma, priorizando la sola escritura con la estandarización final hacia 1825 por la Sociedad Bíblica Británica. Procesos para mantener los 66 libros del protestantismo, influencia de la Reforma en el siglo XVI. Martín Lutero y otros reformadores, al traducir la Biblia, optaron por el canon hebreo, Tanaj, de 39 libros, argumentando que los libros adicionales apócrifos no se encontraban en la Biblia hebrea original y no tenían la misma autoridad inspirada. Adopción del texto masorético. Para el Antiguo Testamento, los protestantes se basaron en el texto masorético que no incluía los libros deuterocanónicos. Criterio de inspiración. Se enfatizó la autoridad de los escritos apostólicos y proféticos, descartando textos que no cumplían con el estándar de inspiración divina reconocidos en la iglesia primitiva. Estandarización del siglo XIX, aunque inicialmente algunos libros apócrifos se incluían en los apéndices de la Biblia protestante, la Sociedad Bíblica Británica y extranjera decidió en 1825 no publicar más los libros apócrifos, formalizando el canon de 66 libros. Revisiones textuales a partir del año 1500 no cambiaron los libros del canon, sino que hubo revisiones de las traducciones, como la Reina Valera en el año 1602, 1872 y 1960, y etcétera, basadas en manuscritos más antiguos, buscando mayor precisión sin cambiar la lista de los 66 libros. En resumen, el proceso fue una reevaluación basada en fuentes originales hebreas y griegas, hebraica, veritas, que dejó fuera los libros deuterocanónicos estableciendo el canon actual de 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esta es la base protestante para reconocer todos estos libros. Textos bíblicos considerados apócrifos y deuterocanónicos, yo creo que lo hemos mencionado, pero vamos a darle tal vez una pequeña repasada. Los textos bíblicos considerados apócrifos son escritos antiguos no incluidos en el canon oficial de la Iglesia protestante o católica, abarcando literatura del Antiguo, intertestamentaria y Nuevo Testamento, incluyendo libros deuterocanónicos aceptados por los católicos ortodoxos, pseudoepígrafos, falsamente atribuidos, evangelios gnósticos y hechos apócrifos destacados por narrar tradiciones ocultas o historia de la infancia de Jesús. En el Antiguo Testamento, intertestamentarios, a menudo conocidos como pseudepígrafos o libros deuterocanónicos, en la tradición católica tenemos libro de Macabeos 1, 2, 3, 4, historia de las revueltas de los Macabeos, ¿no? La historia de la revuelta macabea. Libro de Esdras 1, 4, 1 y 4,
tradiciones atribuidas a Esdras. Tobías y Judith, historias narrativas morales. Sabiduría de Salomón y Eclesiastés y Eclesiástico. Sirácida, libros sapiensales. Baruch y carta de Jeremías. Adiciones a Daniel y Esther. Tenemos aquí la adoración de Azarías, Susana, Bel y el dragón. Libros de Enoch, 1, 2, 3. Apocalípticos sobre ángeles y el juicio. Tenemos libro de los jubileos, ¿verdad? Reescritura del Génesis. Testamento de los dos patriarcas. Oráculos sibilinos y salmos de Salomón. Asunción de Moisés y Asunción de Moisés y ascensión de Isaías. En el Nuevo Testamento, estos textos suelen dividirse en géneros según enfoque evangélicos y apócrifos y agnósticos. Evangelio de Tomás, dichos de Jesús muy famosos. Evangelio de María Magdalena, enfocado en revelaciones a María. Evangelio de Felipe, contiene visiones agnósticas sobre Jesús y María Magdalena. Protoevangelio de Santiago, detalles sobre la infancia de María. Evangelio de Nicodemo, actas de Pilato, narra el descenso de Jesús al infierno. Evangelio de Pedro, relato apócrifo de la pasión. Evangelio de la infancia, es pseudo Mateo, historias fantásticas del niño, ¿no? Del niño de Jesús, o de la niñez de Jesús. Hechos apócrifos, acta de los apóstoles. Hechos de Pablo y Tecla, historia de la seguidora de Pablo. Hechos de Pedro, Juan y Tomás. Apocalipsis y epístolas apócrifas también. Tenemos aquí Apocalipsis de Pablo y Pedro, visiones del cielo y el infierno. Epístola a los laodicenses y tercera epístola a los corintios. Correspondencia entre Pablo y Séneca. Estos textos no fueron considerados inspirados por la mayoría de las iglesias cristianas, pero son fundamentales para entender la diversidad del cristianismo primitivo. Ya se había mucha información, mucho material, mucho libro con lo que tuvieron que ver todos ¿verdad? Los padres de la iglesia y luego, ¿verdad? Las personas que han estado envueltas dentro de este proceso de identificar o pasar bajo la vara los libros que podrían ser aceptados como libros de inspiración divina. Entonces, el canon bíblico católico se compone de 76 libros y el protestante 66 libros, como he mencionado anteriormente. Comparten el mismo Nuevo Testamento de 27 libros, pero difieren en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica incluye 46 libros, incorporando 7 libros deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y adiciones. Mientras que el protestantismo sigue el canon hebreo de 39 libros, considerando los adicionales como apócrifos. Nuestra posición. Nuestra posición es, como adventistas, es la sola escritura, la misma regla que atribuyó o que usó Martín Lutero, es decir, recurrir no a la Septuaginta, que incluía una lista de libros apócrifos, sino que fue directamente a la Taná, que es, digamos, la compilación de libros reconocidos por el judaísmo. Entonces, el término sola escritura se estableció y popularizó durante la Reforma Protestante del siglo XVI, aproximadamente en el año 1517-1521, en Alemania, promovido por Martín Lutero. Aunque los conceptos sobre la autoridad bíblica existían antes, Lutero formalizó este principio como respuesta a la autoridad de la Iglesia Católica y sus tradiciones, estableciendo la Biblia como la única norma infalible de fe. Datos clave: origen y contexto. Fue un grito de guerra de la Reforma, particularmente destacado cuando Lutero defendió su tesis en la Dieta de Worms en el año 1521. Significado: sola escritura significa únicamente la escritura. Afirma que la Biblia es la única fuente de autoridad suprema, rechazando tradiciones eclesiásticas si éstas no se armonizan con las escrituras.
Canon de 66 libros, aunque la Biblia ya existía, los reformadores protestantes adoptaron el canon hebreo para el Antiguo Testamento, excluyendo los libros deuterocanónicos y el Nuevo Testamento, sumando un total de 66 libros. Propósito se estableció para contrarrestar las enseñanzas de que la tradición eclesiástica tenía igual autoridad que la Biblia. No fue un concilio único, sino un principio desarrollado por los reformadores como Lutero y Calvino entre el año 1517 y las décadas siguientes. Es decir, esta es nuestra posición, basada prácticamente en lo mismo, sola escritura, es decir, nosotros no aceptamos que libros que en algún momento mismo si estuvieron dentro de los estudios o análisis para ser eh, tomados en cuenta como de inspiración divina, si no había digamos, ¿cómo podríamos decir estas palabras? Si no había una línea, ¿verdad?, que uniese a todos los libros, eh, pues nosotros no podíamos, no podemos, como se dice, aceptar, ¿no? Un libro que no se alinea con el resto de los libros, porque prácticamente esa fue la norma que siguieron muchos de los reformadores, ¿no? Al ver al reanalizar estos libros, vieron de que no había una secuencia, mientras que los otros 66 libros hay una secuencia, hay, hay un, ¿cómo podríamos explicar esta parte? Hay una línea que va desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene significado sin el Nuevo y el Nuevo no tiene ningún significado sin el Antiguo. Es decir, hay una correlación en cada uno de las dos secciones de la Biblia. Y entonces, cuando comenzaron a analizar estos libros, se dieron cuenta que se salían completamente del contexto de los otros libros. Y por eso es que ellos tomaron, ¿verdad?, en consideración de que no valía la pena incluso de mantenerlos dentro de la Biblia, aunque fuesen, ¿verdad?, mencionados como apócrifos. Consideraron que no valía la pena, pues no tenía absolutamente ninguna validez de inspiración. Sin embargo, pues para la Iglesia Católica fue muy conveniente mantenerlos porque estos libros pues apoyan algunas de sus tradiciones. Es decir, pues esas tradiciones, ¿verdad?, son convenientes en cierto sentido y por eso pues decidieron mantenerse. Entonces nuestra posición es simple y sencillamente sola escritura, el Antiguo Testamento, el Taná y los libros que son reconocidos hoy en día en el Nuevo Testamento, a pesar que mismo por los reformistas estuvieron en algún momento en dudas o en situaciones muy complejas para entender si eran inspirados o no, pero con el paso del tiempo estos libros han avanzado. ¿Cuál es mi posición con respecto a todo esto, a este enredo de libros que están ahí y pensar, bueno, ¿cómo estamos seguros nosotros? ¿Cómo puedo estar seguro yo de que Dios, ¿verdad?, ha estado al control de la historia, que Dios lo que ha permitido llegar hasta hoy en día es lo correcto, que no estamos siendo engañados por ahí, nos han ocultado cosas? Bueno, aquí se tiene que aplicar mucha fe y la fe es, ¿verdad?, considerar y creer de que Dios ha estado al control de todo, que Dios ha permitido llegar a nuestros días todo aquello que nosotros nos es necesario para la salvación. Si hubiese algo que nosotros nos hiciese falta dentro de la Biblia, ¿verdad?, y estuviésemos equivocados, tanto de un lado como el otro, ¿verdad? Tanto la Iglesia Católica, que pues sigue posiblemente tradiciones, sigue tradiciones, y hay otro lado que le dice, no, las tradiciones no pertenecen. Si ellos se niegan a investigar esa parte y tomar una decisión sobre qué canon tomar a consideración para tu vida práctica dentro del cristianismo, nosotros tenemos al otro lado la obligación de analizar esos libros, estudiarlos para estar completamente convencidos de que estamos en lo correcto. Si hay algo que no se nos ha dado dentro de este canon, ya sea los 73, bueno, en el caso de la Iglesia Católica te acepta 73, nosotros 66. Si hay algo que se nos ha negado en el pasado, se nos ha ocultado, quedó por ahí perdido, es aquí donde juega la regla de la fe. Es decir, Dios juega basado en nuestro nivel de conocimiento, lo que nosotros conscientemente hemos logrado escuchar, entender y aceptar y poner en práctica. Entonces, basado en ese concepto, es que Dios nos va a juzgar. Si hubiese algo de mentira dentro de todo esto, bueno, pues nos presentamos ante Dios diciendo, Señor, hemos seguido
la mentira. Pero el problema es que la mentira ahora no es una regla general. Hay dos versiones aquí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero más que todo en el Antiguo Testamento, porque estos libros que se utilizan de la tradición son prácticamente, digamos, que tienen que ver antes, en cierto sentido, de la venida de Cristo, ¿no? Los libros deuterocanónicos que hemos mencionado ahí. Y entonces ahí se basa hay mucha tradición que sale de ahí. Entonces, si nosotros sabemos de que más adelante fueron eliminados por un grupo cristiano, creo que es obligación de cada uno de nosotros estudiarlos y analizarlos. Y esto también creo que nos lleva, ¿no?, a hacer un llamado a aquellas personas que aceptan escritos hoy en día de otras personas. Eh, por ejemplo, en el caso de los musulmanes, ellos tienen el Corán que cita muchas partes del Antiguo Testamento, pero no lo cita correctamente, los cita fuera de contexto, narra otra versión completamente de lo que dice el Antiguo Testamento, mientras que dice que sí lo acepta, y por lo tanto, pues no pasaría en ningún momento el proceso de canonizar un libro como de esos, ¿no? Decir, bueno, se podría hacer en algún momento parte de lo que es la creencia de nosotros, porque saca completamente de contexto todo lo que escribió Moisés. Sin embargo, dicen que creen en Moisés, pero no creen, es verdad, en el Pentateuco en sí a detalle con todo lo que Moisés escribió. Así que, bueno, y este es el llamado para otras iglesias, ¿no? Que pues han tomado libros de que dicen que es profeta, ¿verdad? La persona que lo escribió. Y yo personalmente mi llamado es analícenlo, porque si esos libros se van en contra de lo que enseña la Biblia, van en contra del patrón bíblico, automáticamente son libros pues ¿verdad? A dudar bastante de ellos y hacer un análisis más profundo para no encontrarnos practicando o viviendo unas prácticas o una creencia que vaya en contra de lo que los 66 libros de la Biblia nos ha enseñado. Personalmente, la Biblia es nuestra única regla de fe. La Biblia es el único libro donde nosotros tenemos toda la información necesaria para el plan de salvación. El resto que nosotros aceptamos, los libros adventistas del séptimo día, son libros o escritos, ¿verdad?, por alguien que vamos a mencionar posiblemente en otro tema. Son escritos que todo, leyendo cada uno de detalle, pues la Biblia tiene la prioridad. La Biblia cada escrito está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y es más, la persona o la escritora misma dice de que nuestra regla de fe, nuestra regla de creencia y principios tiene que ser la Biblia, que sus escritos no son más que la Biblia. Así que bueno, este es el tema. Espero de que haya podido ayudarles a ustedes. Y nosotros también tenemos algo muy interesante, ¿verdad? Hoy en día, que hay unos escritos que fueron encontrados en el año 1947 y, y son muy interesantes porque son lo que nosotros llamamos los rollos del Mar Muerto, ¿no? O de Qumran, descubiertos entre 1947 y 1956 en cuevas de Cisjordania. Son los manuscritos bíblicos más antiguos del siglo III antes de Cristo y el primero después de Cristo. O sea, se imaginan la antigüedad que tienen esos manuscritos. Contienen parte de casi todo el Antiguo Testamento. La mayoría se custodia en el santuario del libro del Museo de Israel en Jerusalén. Y detalles clave, ¿no?, de los hallazgos, rollos del Mar Muerto de Qumran, son unos 972 documentos principalmente en hebreo y arameo, encontrados en jarras de barro, incluyendo fragmentos de libros proféticos, Nahum, Zacarías y el famoso gran rollo de Isaías. También hay otro aquí que yo no lo había buscado, voy a investigarme en un otro momento, que se llama el de la Cueva del Horror. Este es reciente, en el 2021. Recientemente hallaron nuevos fragmentos de los 12 profetas menores de unos 2000 años de antigüedad, ubicación actual. La mayoría está en el Museo de Israel, Jerusalén, con otros fragmentos repartidos entre el Museo Rockefeller de Jerusalén, Jordania y algunas colecciones privadas. Entonces, cuando han detallado estos libros, ¿verdad? Estos rollos que han encontrado que datan de antes de Cristo, no estamos hablando de libros del Antiguo Testamento, no hay
nada diferente a lo que nosotros tenemos del Antiguo Testamento hoy en día en nuestras Biblias. Así que eso nos confirma de que Dios ha estado guiando su palabra. Dios se ha asegurado que a pesar que han tratado de destruirla a través de la historia, la palabra de Dios, ¿verdad? Ha sido permanente, la palabra de Dios ha estado ahí y seguirá hasta que este mundo y este conflicto termine y seguirá por la eternidad con la validación de todo lo que Dios ha prometido. Así que bueno, espero de que este estudio haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y gracias por haberme sintonizado y recuerden, sigamos estudiando y mantengámonos firmes en la fe.